Este es un programa especial que contiene nuestros análisis de las películas que están contendiendo al Oscar. Así que recordemos lo que dijimos en esos momentos. Pero a continuación vamos a hablar de una película llamada Bugonia, que es, dirigida por Yorgos Lanthimos. Lanthimos. ¿Lo dije bien o No, mal? Lanthimos, con N. Perdón, Correctivito, Yorgos... chiquito. Un correctivito. 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 Órale, dependiendo es ya los cagones, Espérate. correctivito. Oye, correctivito es una... Mira, eso. ¿Cómo se llama el director? Yorgos Lanthimos. Yorgos Lanthimos. Ok. Y protagonizada por su actriz fetiche, que es Emma Stone. ¿De qué va Bugonia, Pilar? Bueno, la historia transcurre en un suburbio de Atlanta y nos cuenta la historia de dos jóvenes conspiranoicos que secuestran a la poderosa presidenta de una gran compañía farmacéutica. Ellos están 100% convencidos de que ella es una extraterrestre del planeta Andrómeda que planea destruir la Tierra, destruir a la humanidad. Ahí está. Miren, vean. Muy bien, Bravo, muy bien. bravo. Porque lo hizo chiquito, pero muy entendible este asunto. No como otros que lo tienen chiquito, pero no entendible. Tranquilo. Es que aquí la tranquilo. verdad la anécdota es lo de menos. Sí, Es exacto. lo de un poco menos. lo de menos. A ver, Merengón, ¿qué te pareció esta película llamada Bugonia? Me parece fantástica. No sé si estaba cansado, si estaba de mal humor. También me costó trabajo. O sea, en algún momento... Bueno, ahora sí que todo te sí, costó por trabajo. eso te digo, a ti. yo Vamos, fin de seguramente año yo... y ni mere, O sea, de coger No sé. ni hablamos, ¿verdad? Sí, Mercurio retrógrado. Y ahorita el señor. O Navidad ayudaría. complicada o qué, pero sí, o sea, inclusive en algún momento como que me quedaba dormido, pero me parece genial. O sea, en historia, en revisión de temas es inteligentísima. O sea, este hombre está acostumbrado a hacer estos como ensayos sociológicos, filosóficos, porque es la posverdad. O sea, esta revisión de un... Como dices, Pilar, creo que ahí está la esencia. En realidad... El asunto es anecdótico. La anécdota es lo de menos. Es todo lo que hay detrás y es exactamente eso, la posverdad. Cómo todo lo que creemos, todo lo que elucubramos, todo lo que pensamos a través de un hecho puede alterar toda la realidad que estamos viviendo, pero es también lo pospandémico, pero es también lo económico, es también el poder, es también... la ignorancia, o sea, es muy profundo justo a lo que estamos viviendo y analizado de una manera sumamente inteligente. Mira, lo que creo que te dice mi Yorgos en esta película es los seres humanos somos una porquería. Sí, señor. Es una crítica durísima a la raza humana. Además, la película me pareció hipnótica y el final es sorprendente. Nada más un director como él podría haber hecho una película como esta, que aparentemente nos lleva por un lado, pero cuando da la vuelta de tuerca es una vuelta de 180 grados que te quedas helado. La película tiene varias nominaciones a los Golden Globes, por supuesto, y se encuentra disponible en cines. Pilar, ¿qué te pareció esta película Bugonia? Quiero anotar que es un remake de una película surcoreana del 2003 que se llama Salven el Planeta Verde. Exactamente. Entonces lo que hace este director griego, ¿verdad? Le encanta esa película, es una película de culto y la trae al hoy, la trae con todos estos temas. Me parece que es feroz. O sea, te deja frío y sobre todo pensar en cómo los seres humanos habla del éxito, del empoderamiento, del dinero, del todo lo que puede estar viviendo alguien, que es ella, ¿no? La directora de esta farmacéutica, y el fracaso, la humillación, la depresión de estos chicos que son quienes la secuestran. Entonces contrapuntea el mundo de la actualidad de una manera que de verdad te quedas frío, pero todo esto también tiene un barniz de gran humor negro. Claro, de sí, un muchísimo. humor negro Es que hay una sátira. momentos que aunque no quieras te ríes, ¿no? De decir,
cómo la gente que no tiene salvación, lo hemos dicho muchísimas veces, la gente que a veces no encuentra una salvación a su propia existencia se va con estas sectas, con estas teorías de conspiración, con extraterrestres para poder seguir respirando, porque si no se matan. Entonces creo que de eso también habla muchísimo esta película y cómo pues creo que la película tiene una tesis y es muy fuerte, no hay salvación. Exactamente. ¿Quién falta de hablar? Maniwis, por favor. Maniwis, me encantó de verdad esta película. Bien lo dice mi Pilarica, creo que es una gran crítica a todas estas conspiraciones que nos encantan a los seres humanos. Y creo que la puedes agarrar de todas estas ramas que ustedes ya explicaron, la puedes agarrar de donde tú quieras. Yo me fui también un poco como contigo, Horacitu, cómo critica a la raza humana y que no hemos entendido nada a pesar de tantos siglos y cómo vamos destruyendo nuestro propio hábitat, como si tuviéramos la opción de irnos a otro planeta, Exactamente. ¿no? Y no lo entendemos, que no tenemos otra opción más que esta casa y no la cuidamos. Me fui más por ahí. Creo que es hipnótica, bien lo dices. Es hipnótica la Y película. le beso los pies a Emma Stone. Qué bárbara. Emma Stone, yo creo que con esta actuación Ay, no. Se lleva. podría ganar un tercer Oscar, ¿eh? Pues sí, ¿eh? Un tercer Oscar. Aunque yo le voy a Cynthia Erivo para Mejor Actriz en los Oscars. ¿No? Cynthia Erivo y Ariana Grande Sí. están nominadas también para los Golden Globes. Pero Wicked 2 no está nominada como Mejor Película de Comedia o Musical. No. Fíjate qué absurdo cuando la película Yo es me quedé estupenda. gelé cuando vi las ¿Verdad? nominaciones, Tendría que así estar de ahí. que son las ¿Les son las faltó? que siguen, o me faltan o me sobran, ¿no? No entendí nada porque, pues sí, como por lo menos, o sea, en película musical tendría que estar nominada. Tenía que estar Sí, nominada. claro. A ver si en los Óscares pues la nominan. Estamos hablando de Bugonia, que se encuentra en cines. Checo Sound, ¿qué te pareció? A mí me gustó, la verdad, bastante, la disfruté. Me gusta la burla que hace hacia la gente conspiranoica, que mete hasta cuestiones de terraplanismo, la gente que piensa que hay vida en otros planetas y que entonces entre nosotros debe haber uno de ellos, y a lo que llegan con tal locura. Eso me llamó mucho la atención, las actuaciones de Emma Stone. La verdad se me hacen muy buenas, pero también la actuación de Jesse Plemons, que es, creo digamos que es la persona yo con creo quien que es la está... mejor actuación de esa Sí, película. o sea, creo que los dos logran unos niveles espectaculares. No se necesita más elenco que ellos dos. De verdad lo hacen Exactamente, muy, muy sí. bien. Él a mí me pareció espectacular también. Estamos hablando de Bugonia, que se encuentra en cines. Merengón, ¿ya opinaste? Ya, yo opiné. ¿Ya opinó Maniwis? Sí, ¿Ya sí. opinó Pilar? Sí, señor. ¿Ya opinó Checo? ¿Ya opiné yo? Y vamos a la votación. Comenzamos con Pilar. ¿Ver o no ver? Por supuesto que Arts. Yo digo mate por verla, en verdad. Mate por verla. Checo. Ver. Ok, Merengón. Tiene que verla. Ok, Maniwis. Clararira que ver. Ahora vamos a hablar de una película que está también nominada al Oscar. Se llama Train Dreams, Sueños de Tren, que se encuentra en Netflix. ¿De qué va, Alejandro? Robert es un hombre cuyo origen inclusive es bastante adverso. Él no conoce su familia, sus padres, el nacimiento, y logra medianamente ganar una estabilidad al encontrar a su mujer y esta, además, tener a una hija. Sin embargo, la vida para ellos es nada fácil. Eso es finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en donde... No, están más después No, de la es Primera después, Guerra sí, Mundial, ¿no? Sí, es como 1920. Él nace antes del... Ah, él pero nace antes. la acción sucede en 1923. Sí, que es finales de la Primera Sí. Guerra Mundial. Inclusive ellos abastecen de maderas a la Exactamente. guerra. Así es. Entonces, este hombre justo encuentra en la tarea de ser leñador, en ir persiguiendo, vamos a decir así, los aserraderos en sus temporadas, y por eso se tiene que desprender de su familia, lo que para él le cuesta mucho trabajo, y tiene que ganar o entender o sumarse a la dinámica propia de estos hombres sin familia, estos hombres de la nada, estos hombres abandonados, estos hombres empobrecidos, y pues entender que pues ellos se acostumbran, pero él no, que él tiene que regresar a su casa. Desafortunadamente pasa una tragedia en donde pierde a su mujer y a su hija,
y pues bueno, tiene que enfrentar precisamente esa pérdida. Ya la contaste toda. En todas las reseñas sabemos, nos enteramos de la No, pérdida. a ver, en eso tienes toda la razón. Sí, en todas. En O sea, todas eso las lo sabemos de reseñas todos. Cuentan ese episodio. Sí, por- ¿Qué pasó? Dígalo, vas. De verdad que la trama, la sinopsis, creo para mí es algo que podría suceder, que sucede, puede suceder a muchas personas, ¿no? Estas pérdidas, una tragedia. Creo que donde reside lo importante de la película es en otro lugar, no en la tragedia Totalmente de misma acuerdo. que vive, ¿no? Por eso también que lo hayas dicho, Ale, no pasa nada, porque realmente en donde reside es en la contemplación, reside en cómo un hombre va transitando su propia vida sin tener grandes exabruptos, grandes maneras de llevar una vida que todos vamos persiguiendo de alguna manera, sea el siglo pasado, antepasado o este. No, él para lo que vive realmente al perderlo, cómo se tiene que recuperar. Entonces es una película que tiene un ritmo lento, eso es totalmente cierto. No, lentísimo. Pero es este transitar emocional, este transitar por la vida, el quererte religar a lo que más has amado, es lo que te mantiene de pie. No, bueno, es una película que la crítica ha aplaudido. A mí me pareció, en lo personal, muy lenta, muy lenta. Llevaba 1 hora y apenas había conocido a la esposa. Es decir, es como el hijo que tuvieron los pioneros, ¿se acuerdan? En la casita de la Sí, pradera. sí, sí. Y Mamá Campanita. Es eso, exactamente. No. Es una telenovela a ritmo de Tarkovsky. No. Aburrida la trinche película. No, Que hombre. la metieron de relleno a los Óscares. No, porque no va a ganar nada. Es súper profunda. No, que A ver, es una mamada. sí es No, contemplativa. Esa es una mamada. Sí es contemplativa. No por sí lenta, es 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 contemplativa. Perdóname. Pero es- Esta es lenta y mala. Tiene las dos cosas. Sí. Es profundísima. A mí me volvió loco. Sí. Creo que es un tratado de filosofía. Sí, claro. O sea, no mames. O sea, desde que empiezas, ¿es esto como el destino? O sea, abordar el destino, el entender también cómo para algunas situaciones, para algunas clases sociales, la posibilidad de la movilidad social está prohibida, está nulificada, está imposibilitada. Y entonces este hombre, que además lo representa la clase trabajadora o mucha de la clase trabajadora, pues por más que haga, por más que se parta la madre, no va a poder cambiar. No es romantizar la pobreza, pero también te das cuenta cómo muchas de estas personas aprenden o se hacen de mecanismos para sobrevivir y para No, sobrepasar. pero también es como una especie de propaganda de qué valientes, fuertes y valiosos somos los estadounidenses que construimos No. este gran país. Yo Por no lo sentí supuesto. así. No, No, sí, yo no lo por ahí. sentí. Yo creo No, que no, no. sí, Creo que es sí. universal, creo que es, o sea, lo pensaba yo inclusive. Mamá Campanita fue universal, No. muy universal. Al día de hoy. Es transitar por la vida ante un evento trágico. Estas son como- mamadas. No, No, sí. Yo creo que sí es una película muy profunda. Muy. Y que también la puedes agarrar, o te pueda más bien agarrar la película a ti como espectador. Si de no te muy duermes antes. de muy diferentes formas. Sí, tienes razón que es un ritmo lento, pero tampoco es una película larga, ¿eh? No. Una para 40, nada. una hora A ver, 40. 5 minutos bajo el agua no, No, es largo. No es para Está tanto. exagerado. A mí, No a estoy mí también me exagerando. encantó. Me gustó mucho porque, a ver, te habla de algo que lamentablemente tienes que vivir, que es el duelo. Y cómo decides tú también vivir esos duelos. Es muy entrañable la forma en que él lo único que lo mantiene vivo es la esperanza. Una esperanza que nosotros como espectadores sabemos que lamentablemente es nula, pero él mismo lo sabe. pero se resiste en exactamente. creerlo. Así le pasaba a Mamá Campanita. No, hombre. No, igual. Hay una parte muy importante también, el cómo, a pesar de que tú decidas quedarte en tu propio mundo, la vida continúa y el mundo cosa. sigue y sigue y sigue. Y si tú no vas a la par, como bien lo decía Pilar,
el mundo te puede hacer así, ¿eh? Pues qué significativo justo él cuando regresa o tiene esa oportunidad de salir un poco de ese bosque Ajá. donde él decidió mantener su vida, pues con lo que se topa, ¿no? Y cómo nos enteramos que ya había teléfono, pero él nunca había llamado por teléfono. Claro. Bueno, Eh, es un hombre que está dentro de una ruralidad, o sea... O sea, También es otra cosa. se topa con el hombre en la luna. No, hombre, espérame. exacto. ¿Y él Le qué es toca, de eso? hecho, ¿En sí dónde? le toca. Está en el ostracismo. Sí. Eso es lo que está en el ostracismo. Estamos hablando de Train Dreams, que se encuentra en Netflix y que va rumbo al Oscar. Falta que hable mi Chequito Sound, que después de lo bonito que habló de Bad Bunny, verdaderamente hoy viene muy hilvanado. Cuéntanos, por favor. Te queremos, Corte A Chueco, te correctivo. queremos. A mí me gustó un chorro, la verdad. Qué bueno. Yo siento que es una película minimalista que te permite, por medio de la cuestión de la construcción de las vías ferroviarias, darte cuenta que el hombre necesita conexión con los otros. Es un hombre totalmente solo y que de pronto conecta con algunas otras personas. En su vida encuentra una mujer que lo ama y tiene una hija. Y la vida es eso, ver cómo se bajan los pasajeros de tu vida y cómo la vida tiene que seguir y tienes que seguirla viviendo. Para mí también, sí, es una cuestión de luto, es una cuestión de cómo tienes que ir avanzando y que la vida no se va a parar, que la gente sigue caminando. Y es que el pinche final que tiene es sublime. Entonces, Sí. a mí, la verdad, no sabes. yo no pude, cómo- me aburrió. Yo acabé lloraba, afectado con esa Yo película. lloraba Ay. de alegría cuando acabó. Y él qué actuación, ¿eh? Qué manera Ay, de Paul Mezcal representar. se fue a vivir a una cabaña afuera y lo hizo estoicismo. muy bien. No, qué cosa, de ¿Qué verdad. dices, productor? Ah, perdón. ¡Correctivo! Sí, Ay. como Paul Mezcal. Perdóneme. Pero No, se qué va a vivir, pancho. se fue a vivir a una cabaña afuera para poder interpretar el papel y lo hace muy Pero bien. ese fue Paul Mezcal. Demonios. Pues ¿qué tomé entonces? Mezcal. Es que se le hizo ¿Cómo- el piropo. cómo ¿no? se Se le llama? pasó a hacer el piropo ¿Cómo a se llama? Checolín y sácale punta al ¿Cómo se llama el actor principal? Pero venimos hoy. Joel. Joel. Edgerton. Elderton. Edgerton. Edgerton. Actorazo de de maravilla. Sí, Una contención. Este sí, a diferencia del agente secreto, que el actor está contenido, aquí sí realmente es una... Evidentemente, a ver, yo estoy un poco bromeando. Hay un nivel de actuación de muy buena calidad. La historia es lenta, pero profunda, digámoslo. Pero sí sigue siendo, para mí, Los Pioneros con Mamá Campanita. Sí, Bueno, perdónenme. es opinión de mi Es mi Horacito. opinión. Es mi Respeten. opinión. Aquí hay muchas opiniones. Respeten, Sí, a es mí no me último, gustó para es nada último el- programa, hay que respetarlo. El robo me parece horrible. A ver qué harían sin mí. Me les voy. Ush, no, 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 ush, no, no, nos me les voy. no nos pongas la tentación. Me les voy, fíjense. me les voy. Corte a nuestro momento musical. Así ya lleno de variedades. Ya cambia a otra cosa. Bueno, estamos hablando de la película Train Dreams, que está en Netflix, y vamos a la votación. Ya habló todo el mundo, ¿verdad? Sí, señor. Pilarica, por favor, empiece usted. ¿Ver o no ver? amé y sí ver. La odié y no ver. Ya, no, ya. Quedó como sí. No, regresa ahora sí. Hablando de el destino. No. La Me vida. pueden, No. aplíquenme el correctivo, pero yo... No le vamos a aplicar correctivo porque Regresa. quedó el destino. No. Sí. La votación no tiene reversa. Regresa tú. No, tú. no. No tiene reversa. Es no ver, No. no ver, no ver. Voto por voto. Paleta por paleta. Ok, Checo. Ver o no ver. Súper ver. Ok, Alejandro. Por supuesto que ves. Y Maniwis. Clararira que ver. Impolutos, Voto por voto. Paleta por paleta. Por eso, paleta, yo dije no. Que me haya apendejado es otra cosa. Ni modo, mi amor. No, no Aquí ver. no se desmiente a nadie. Bueno, ¿Cómo muy que bien, vamos? muy bien, haz de cuenta. A ver, vaya a verla, mi amor. Vaya a verla. Nada más que duerma durante 2 días antes para que no se jetea a los 5 minutos, ¿ok? Pero está en Netflix. Pues no importa, en tu casa. Ahí se Te acuestas jetea, en la ya. cama y te Sí, jeteas y les ya. puede servir de somnífero. ¿Mandé? Les puede servir de somnífero. Puede servir de somnífero. Y vamos a iniciar hablando, ustedes lo pidieron, de Frankenstein,
que se encuentra en Netflix. Pilar, ¿de qué va? Bueno, a ver, esta película tiene una duración más o menos de 2 horas y media aproximadamente. El director y el guionista, por supuesto que es Guillermo del Toro. O sea, pues sí, había que nombrarlo. Muchas veces no lo decimos, pero en esta ocasión pues sí es punto medular. ¿De qué va? Pues ambientada en la Europa del Este, a mediados del siglo XIX, nos cuenta la historia de Víctor Frankenstein, un científico brillante, obsesionado con desentrañar los secretos de la vida, desafiando precisamente los límites de la muerte. Él, marcado por una relación compleja con su padre y por las pérdidas que lo han acompañado desde la infancia, Víctor canaliza su dolor dando vida a partir de la energía eléctrica a una criatura creada con diferentes partes de cadáveres humanos. El científico, al enfrentarse por primera vez con su monstruo viviente, se siente horrorizado y no sabe cómo manejar la situación, desencadenando así caos, violencia y una tragedia donde se pone en tela de juicio quién es el verdadero monstruo, la criatura o el creador. Ahí está, muy bien, su Oye, presentación, muy bien. aplauso, Pilarica, Muy bien. aplauso. Está bonita, A ahora ver. sí me quedó bien poética. ¿Cuántas versiones hay de Frankenstein? Muchísimas. Muchísimas, ¿no? Y esperábamos esta nueva versión. Yo, la verdad, no la esperaba. ¿Qué me pareció? Me pareció que está estupendamente bien realizada. Me conmovió muchísimo, porque además, la pregunta que hace Pilar, ¿quiénes son las verdaderas criaturas del mal? Somos los seres humanos. Porque Frankenstein nace inocente. Y es la forma en la que lo representan es una forma muy tierna. Claro. Yo eché Total. lagrimita, gocé la película, me maravillé con los efectos especiales, el guión es una chulada, las actuaciones son fantásticas. A mí me pareció, la verdad, una gran idea que Guillermo del Toro haya decidido revisitar Frankenstein. Maniguis, ¿qué te pareció? Maniguis, otro golazo que anota Guillermo del Toro. Una vez más logra que nos enamoremos de sus monstruos, Maniguis. Bien lo dices, te llega profundo. El hablar de lo que todos los seres humanos necesitamos, que es amor, aceptación. Toca temas tan sensibles como el abandono, como la decepción, como el egocentrismo. La traición. La traición. No quiero hacer spoilers, por supuesto, pero tiene un momento que a mí me vibró. Cómo el monstruo se puede acercar a los animales y los animales no les importa la apariencia física, sino lo que está vibrando ese ser. En este caso, el monstruo que... Mis respetos. Yo quiero 2 así, por favor. 2 así. Hijos, Mike. No, porque, bueno, aparte, el elenco es una chulada. Está Oscar Isaac, que hace al doctor Frankenstein, así le dicen, y Jacob Elordi, que es el que hace a la criatura. Uy. Y es un hombre que parece top model y que la forma en la cual construyen el personaje exteriormente, sería el trabajo de maquillaje, Ajá. ¿no? Sí, Lo hace, caracterización. además, están refrescando al Frankenstein que todos tenemos en la Así cabeza. Checo, ¿qué te pareció Frankenstein? Híjole, sublime, estupenda. La paleta de colores me encantó, toda la cuestión, sí, la ropa, todo. Yo supongo que hablarás mucho más al respecto, pero Del Toro es esta cuestión de hablarnos de estos monstruos, los cuales nos reflejan esa necesidad de ser parte, de pertenecer a un núcleo, sentirse amados, tener una razón de vida. Y eso yo creo que es por lo que todos nos enamoramos de sus películas. Todos deseamos eso, todos queremos ser parte de un grupo. Y entonces... También yo lloré, o sea, Jacob Elordi tiene unos ojos que te conmueven y de hecho dicen que cuando estaban haciendo el casting fue por lo que lo contrataron, o sea, ni siquiera por la guapesa del tipo, sino porque los puros ojos los conmovieron y sí, de verdad es que logra algo fuera de serie, a mí me encantó, la verdad. Merengón. Es una obra de arte, es un poema en todos los sentidos.
visual, argumentativo, en su mensaje. Creo que además una de las cosas más importantes es que ves en todo momento a Guillermo del Toro. Y además un Guillermo del Toro que se ve que es apasionado del texto, que buscó hacer un homenaje, creo. O sea, es prácticamente una carta de amor a Frankenstein, a la historia, al personaje, y lo logra, para mí, mejor que muchos. Es una de las mejores versiones, sino que la mejor, porque además estamos pensando que está actualizada, fresca, moderna, actual. Creo que las generaciones nuevas van a tener un acercamiento con la literatura muy interesante, muy potente, que difícilmente cualquier campaña de promoción de la lectura o de promoción pudiera en general lograr. Estos verdes en la ropa, los acentos de color, Pilar, no sé si también te emocionaron de pronto. Sí. De hecho, ese verde es un verde específico de esa época. Bueno, ya lo hablaremos. Sí, sí. después, Y entonces ves estos acentos que además los personajes son entrañables. No hay ninguno que no te devores. O sea, obviamente el monstruo es, o sea, verdaderamente, papi, vente para acá. O sea, estos 1,96 m de estatura, dices, ¿qué es esto? Y rompe efectivamente el esquema del Frankenstein que tienes verde con los tornillos o cualquier otra pues conceptualización que se pueda o construcción del personaje que se pueda hacer. Este hombre además con estas costuras que te habla de las heridas que sangran, pero que él puede a través de los remiendos componer, pero no estas heridas del alma, del corazón, que es lo que hace profunda la historia. Entonces sí, él está genial. Elizabeth, el personaje, también es potente, fuerte. A ver, explica quién es Elizabeth, porque tú ya das por hecho que la gente sabe quién es Elizabeth. Todo el mundo sabe, o espero yo que la gran mayoría de la gente conozca este texto, pero este personaje de Elizabeth es esta mujer que en algún momento se casa con el hermano menor del doctor Frankenstein. En la película. No, hay muchos cambios y muchas adaptaciones. Y entonces lo que hace es tener este encuentro con el monstruo y descubrir o realmente darle este valor humano que tiene y que nadie logra atender. O sea, darle esta atención que él buscaba con su creador, con su padre, y que finalmente pues también termina siendo un destino trágico para ella. Creo que los personajes de Brad son fuertes, son potentes y en general no hay momento en el que tú no estés disfrutando a cabalidad todo. Porque son 2 horas y media, como bien lo dijo Pilar, que se te van como agüita de mayo. Sí. Yo no lo sentí cuando dije 2 horas y media, dije, ay, qué hueva. No, porque ya uno se vuelve un poco intolerante. Y no a la lactosa. Y entonces dije 2 horas y media, me senté a verla y cuando dije, ya acabó, había acabado y se me fue como un suspiro. Pilar, ¿qué te pareció Frankenstein de Guillermo del Toro que está en Netflix? Por un lado, me fue ganando, me atrapó. Soy demasiado fan de Frankenstein, de la novela original, de Mary Shelley. Sí, totalmente, de 1818. O sea, la tengo tatuada, la he leído muchísimas veces. Y para mí una de las grandes tesis de la novela original es que el exterior del monstruo tiene que ser monstruoso para que te enamores del interior, de algo que dijiste tú, Horacio, que es la pureza, porque es la emoción, el sentimiento puro. ¿Sí? Entonces, como que me costó trabajo ver a un monstruo que el exterior no era repulsivo, porque una de las grandes cosas que tiene esta novela es que brinques lo visual, que no vale, porque lo de adentro es hermoso. Entonces eso a mí al principio me costó trabajo porque como dicen todos, ¿verdad, muchachos? Quiere uno a su monstruo de 2 metros al lado de uno viendo la película. Entonces como que mi tesis filosófica en ese sentido me costó, pero la verdad me fue ganando. Poco a poco me fue ganando, ahora, tengo que reconocerlo. Una cosa, perdón que te interrumpa, con respecto a la apariencia del monstruo. La apariencia va cambiando.
primero es muy monstruoso y poco a poco Se va humanizando. se va humanizando, Así es. entonces vas viendo la belleza del actor. Claro, Sí, como ¿no? aceptación pero, hasta. No, pero anyway, desde que ya lo tiene hecho en cachos de cadáver y demás, y cae y capta el rayo para que le caiga toda la energía eléctrica a este cuerpo hecho de cachos inertes, cadavérico, cuando le cae todo, nace, o sea, le da vida a un monstruo aquí en la película que se ve hermoso. Podríamos decir que es una fealdad bella. Sí, sí. Ujú. En la tesis primera no lo es así, pero me ganó. Tengo que reconocer que eso, dije, ay, pues un poco la tesis de todo el Frankenstein, ¿no? Es la contraria, pero adapta muy bien, a fin de Sí, cuentas, claro. Guillermo del Toro. ¿Por qué? Porque no nada más está adaptando ahí, está adaptando en muchísimos. Ni siquiera podemos decir que está basada en, no podemos usar la palabra basado, es adaptación de. Entonces, que Elizabeth no sea la querida, o la novia de Víctor, sino la del hermano. O sea, hay muchísimas cosas que a mí me... Pero fíjate que paso a paso, segundo a segundo me iban ganando. Todo mi desconcierto de repente me fue ganando porque la estética es maravillosa, porque Del Toro apunta a otras cosas, sobre todo a la paternidad. Apunta a la creación, a que te tienes que... Yo creo que la tesis en esta película de Guillermo del Toro es, te tienes que hacer responsable de lo que creas. Y si tú le das la espalda y no cuidas a lo que creas, va a llegar, obviamente, el odio o la venganza del otro, que se traduce, evidentemente, a la tesis fundamental del Frankenstein original, que es la pregunta existencial de Diosito, creador, ¿por qué me hiciste aquí? ¿Por qué me mandaste a esta vida? ¿Por qué me hiciste de tal manera? ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué a veces no me quieres? ¿Por qué me mandas estas pruebas horrendas, no? Entonces creo que la tesis fundamental que es esa, la del diálogo de los que somos creados con nuestro creador, se da perfecto. Y también hay una cosa interesante, un discurso sobre la muerte. Porque el monstruo es inmortal. Que esa es otra cosa que es no otra existe. cosa, exactamente. Pero vamos a la votación. Ya hablamos Sí, demasiado muchísimo. acerca de Frankenstein, de Netflix. Y comenzamos con Las Rubias, Maniwis. ¿Ver o no ver? Clararira que ver. Muy bien. Alejandro Brod. Obvio que ver. Checo Sound. Súper ver. Yo. Ver. Pilar. Ver. Muy bien. Perfecto. Impolutos, Eso. impolutos. Impolutos. Un aplauso por ser Es impolutos. bellísima, nada más que es con tan sabida la historia, pues que tiene uno sus... Exactamente. dichos. Sí. Y vamos a comenzar con esta película tan aclamada por la crítica que la pueden ver en cines. Se llama Hamnet. ¿De qué va, Pilar? Miren, la película nos cuenta de forma ficcionada parte de la vida familiar de William Shakespeare y su esposa Agnes Hathaway en la Inglaterra del siglo XVI. Nos muestra cómo se conocen, cómo se enamoran, se casan y engendran 3 hijos, 2 niñas y un niño. Pero esta vida familiar se va a ver transformada totalmente en una tragedia terrible a partir de la muerte de su hijo Hamnet, de 11 años. Este suceso muestra el dolor inmenso de la madre por la pérdida de un hijo y cómo ese duelo pudo haber inspirado a William Shakespeare a escribir una de sus obras más emblemáticas, Hamlet. Ahí está. Un aplauso para Bravo, Pilar. Bravo. Bravo, Pilar. Con un poquito de spoiler, un pelín de pero muy spoiler. bien, Es que es muy bien. imposible. Pero no, es imposible. Sí. En este en especial, mira que lo quitaba y lo quitaba, tratando de Ya, seguir ya, ya, la línea ya. y era casi imposible. Bueno, está. Maniwis, ¿qué te pareció Hamnet? Ay, la adoré, Maniwis. Me encantó en realidad. Es una historia de amor, pero no nada más amor entre parejas, sino amor a lo que haces, amor a lo que crees. Y eso me gustó muchísimo. Cómo te van tomando de la mano y viajas por esta historia que está hermanada con la naturaleza.
y tengo que besarle los empeines a la actriz protagonista. Que se llama Jessie Buckley. Y también a, Paul Mescal, que hace a Shakespeare. Paul Mezcal, muy bien, pero si se lo traga, Ella mi se lo Jessie. come. Sí, sí. Y ella es la estrella de la película. Sí. y yo creo, amigos, quiero decir que igual ahí hay un Oscar, ¿eh? Seguramente. Huele a Oscar. Nominación segura, ¿eh? Huele a Nominación Oscar. segura. Está impresionante, me encantó la historia. Hay momentos mágicos, hay momentos muy entrañables, hasta lagrimita solté, fíjate. Fíjate que lo que te dice la película, que es lo más importante, es que puedes salir de la peor tragedia gracias al arte. Que el arte te redime y que el arte hace que puedas... Porque evidentemente, hay algo que también va a ser un spoiler, perdón, ¿eh? La madre está destrozada por la muerte del hijo, pero William Shakespeare no parece estar tan destrozado, ¿no? Pero escribe como catarsis Hamlet. Así ¿Me entiendes? Es decir, el arte te reconecta con la vida. Creo que es lo más importante de esta película, que a mí me parece una gozada. ¿Qué te pareció, Merengón? Es de verdad interesantísimo todo, porque recordemos que hay poco de información de Anne Hathaway y del propio Hamlet. Entonces, ¿De Anne Hathaway? Sí, que era la Es que le llaman así, se llama. así se llama, Exactamente. Que aquí como se la llama actriz. Agnes. Pero eso, Pero era eso Agnes, mismo es sí. súper interesante. Es Agnes que le Hathaway. buscan un nombre Agnes para relacionar este espíritu de la naturaleza como espíritu de magia y de conocimiento de la herbolaria que tenía, precisamente. Entonces, estas licencias que toman los autores para profundizar en los personajes, de los que, insisto, poco se sabía, y construyen dos identidades muy sólidas. Porque sí, podemos saber muchísimo de William Shakespeare, pero de su familia no. Y esta escudriñar en esto, que además no está comprobado, porque además son teorías que han ido y venido Por eso a lo largo dije de la historia. ficcionado. Exacto. Cuide mucho meter esa palabra. No, pero tú eres un especialista en Shakespeare. No, pero no se peleen, tranquilos. Estamos platicando. siendo Dulcifiquen sus tonos. Ay, Oigan, ¿y por qué le levantaste la mano? no, qué feo, estamos amor, platicando de amor. apasionadamente. Pero esto de lograr, pues, darle fuerza a una teoría de que Hamlet estaría inspirado en la muerte del hijo, y cómo además, con todo pues, el montaje histórico y la imaginación que tiene él, podría honrar al hijo, y además lo que viene siendo para ella un choque de pensar que estaba ante un hombre frío, ante un hombre que los había abandonado, ante un hombre. No, era un hombre que estaba llevando su propio duelo y que, como dice Horacio, hace catarsis y limpieza a través de su del obra. arte. Es este homenaje al arte, es este homenaje a la naturaleza, es este homenaje a las parejas, a las familias, a la hermandad. Esta escena también de los hermanos, Uy, uy, que uy, no uy. vamos a Ya, spoilerear. no spoileres. Qué cosa, ¿eh? Qué momento. Bueno, es más, ya no va a haber más spoiler. Proyecten la película. A continuación. Corre película. Corre video. Digo porque ya, acuérdense que más, estamos grabando en miércoles y el jueves salen las nominaciones al Oscar. Entonces, no podemos hablar de nominaciones de nada porque estamos, de alguna manera quedaríamos desfasados. Se dan el jueves en la mañana. Y es cuando se publique este podcast. Ni modo, ¿qué hacemos? No somos videntes como para saber quiénes van a estar nominados. Ni nos y llamamos Pero ya las Moni. vamos a platicar la semana que entra. No, y en extra noticia, el sábado. Ahí sí va con todo. Ahí van las películas más nominadas, actores, etcétera, ¿no? Tokio. Un Tokio. A ver, Checo Sound, ¿qué te pasó y qué te pareció Hamlet? Me encantó, la verdad. O sea, sí es un ritmo completamente diferente. No es lo que usted está esperando, pero es una película bellísima. Obviamente ya no sabíamos nada de ella. Creo que el hecho de ver a un Shakespeare como cualquier persona se me hace muy mágico, porque al final entonces ves el artista que se convierte en cuanto a sus letras, en cuanto a las ideas y conceptos que ya había aterrizado a partir del dolor. Sí, el arte es sanador, pero aparte encuentra esa catarsis, encuentra todo eso, pero ella
es fabulosa. O sea, al final de cuentas, ella es esta alma libre que acaba conteniéndolo, que acaba empujándolo también a que cumpla su sueño. Es que, de verdad, yo creo que sí, digo, como mencionabas, es difícil ponerla en nominaciones, pero sería bien difícil no imaginártela con la actuación que nos presenta. Y Paul Pascal a mí me gustó, Pascal. Correctivo. Ahí va. Ándele. Ay, sí, la Es que verdad, como sí. no tomo yo el mezcal, entonces, bueno. Ya. No, pero lo hace muy bien. O sea, creo que... porque no vi ¿cómo se llama? La película esta que hizo Paul Mezcal, Gladiador 2. Ay, no, esa sí estuvo Bendito horrible. sea Dios. Y lo peor es que la vi, es Horrible. terrible, pero acá no, se redime completamente. Ok. Y ese último golpe que le da al personaje es lo que a mí me encantó. Fue No, el genial final película. de la película es hipnótico. A ver, Pilar Bolívar, tú, especialista en Shakespeare, ¿qué te pareció Hamlet, la película que ya está en cines? Lo primero que tuve que hacer fue quitarme toda la información historiográfica que tengo acerca de Shakespeare, Sí. porque he estado investigando profundamente, puesto que este primer semestre de este año monto un Shakespeare, que lo más seguro que voy a montar es Noche de Reyes. Entonces llevo un año metida en Shakespeare día, noche, 24/7. Me tuve que quitar esto porque mucha de la información que existe sobre este matrimonio no tiene nada que ver con la película, ¿sí? Un matrimonio que fue arreglado, ella era mayor que él no le gustaba estar con ella, por eso también se iba tanto a Londres. Entonces, bueno, lo primero que hice fue quitarme todo esto y darme la chance de permearme con esta maravillosa historia creada a partir de estos personajes y de cómo se pudo haber escrito Hamlet. En ese momento la empecé a disfrutar a tope. Me pareció emocionante y creo que uno de los temas centrales en lo que gira muchísimo es el dolor de una madre ante la pérdida de un hijo. Por supuesto que el del padre también, pero está relegado. Y la actuación más potente de esta mujer es en el momento de la pérdida. No, ¿qué momento? ¿Cómo va sosteniendo este amor con los hijos? Porque vemos los partos, vemos que ella es una mujer de la madre tierra, es una pachamama, vamos a decirlo así. Entonces, la actuación que se avienta esta mujer en ese momento de la pérdida del hijo y los últimos 8 minutos de la película, que no vamos a decir cuáles son porque vamos a seguir dándole, como dices, mejor la pasamos, son espectaculares a nivel actoral. Y ese cierre de la película a nivel dramático, ¿cómo puedes juntar tu ficción, tu idea de estos personajes con un evento escénico, con una de las obras más emblemáticas, donde el gran problema que se asienta en Hamlet es la pérdida, sí, pero de la vuelta de moneda, del hijo que pierde al padre. Exactamente. Y bueno, que es la encarnación en la película. ¡Ay, me pareció brillante! La adoré. bueno, vamos a la votación de Hamlet. Maniwis, ¿ver o no ver? Clararira que ver. Ok, Alejandro Broff, ¿ver o no ver? Clararira que ver. Checo Sound, ¿ver o no ver? Imperdible. Ok, yo digo clararira que ver, como diría la Maniwis. Y Pilar, Clararira que Ay, ver. Checo, qué feo que no nos hayas hecho segunda, ¿eh? Perdóname. Déjalo. a ver, es heterosexual, tiene sus manías. Porque buga. Déjenlo. Tengo mis locuras. Tengo TDAH, entonces perdónenme. Antes se llevaba muy bien con nuestro productor y cada vez se llevan menos. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Les digo lo que pasó? Ahora se aman. Espero que no hayan puesto en práctica nuestro último episodio y el tema de sexualidad. Pues Del heteroflexible. Le tendremos que agradecer al doctor Cuerpo por los consejos. Acuérdate que existe el término de macho calado, ¿eh? Sí. También. Que macho calado es que ya se la metieron, pero no le gustó. Horacio. ¿No? Está bien. Está bien, cada quien. También película premiada, rumbo al Oscar, Marty Supreme, que se encuentra desde hace varias semanas en cines y es protagonizada por Timothée Chalamet, que también está nominado al Oscar como mejor actor y ganó el Golden Globe también, Timothée Chalamet. Ok, Pilar, ¿de qué va?
Bueno, pues esta película sigue a un joven extravagante y pues como con muy carismático, ¿no? Muy echado pa'lante de la clase trabajadora en la ciudad de Nueva York en los años 50. Marty tiene una extraordinaria habilidad para el ping pong y decide perseguir la fama en un deporte que en ese momento en realidad nadie tomaba demasiado en serio. Entre clubs clandestinos de apuestas, torneos internacionales, relaciones turbulentas y encuentros con muchos personajes variopintos, Marty va construyendo una reputación que oscila entre la genialidad y el cinismo absoluto, intentando, sin pudor alguno, demostrar que es el mejor jugador de tenis de mesa del mundo. Ahí está, muy bien. ¡Bravo! Gracias, Muy gracias. bien, muy bien. Muy buena reseña. Estuvo bonita. De esta película. ¿Qué te pareció, Checo Sound, Marty Supreme? A mí me gustó mucho. Timothy Chalamet, la verdad, siento que sí se preparó bastante. Se estuvo yendo, de hecho, con gente que practicaba ping-pong para poder él hacer las escenas. Entonces, eso se me hace muy genuino. Siempre se prepara mucho. La que vimos con Bob Dylan también igual se preparó mucho también. cantó Igual y todo. le entró mucho al quite con eso. Y eso es lo que me agrada mucho. En ritmo me gusta cómo adaptan estos años 50 en Nueva York y todo. Lo que se me hace muy padre es la selección musical porque hay mucha distopia porque están metiendo canciones de los 80s que tienen un mensaje dentro de la trama. O sea, te están diciendo algo de lo que está pasando y esa parte como hicieron esa selección a mí se me hizo muy importante o muy valiosa porque son cosas que no tienen nada que ver. O sea, ni siquiera ante la estética que estamos viendo tiene nada que ver con las canciones que estamos escuchando. Eso se me hizo muy valioso. Sale Fran Drescher, que a mí me encanta. De Nani. La de Nani. Sale de mamá de él. La Sí, sí, sí. amamos, nada más de verla ya. Sí, ya desde ahí ya fue así de, ya creo que Pero ya me gustó la película. también sale la insoportable Ay. de Gwyneth Qué Paltrow. Que hacen muy bonita Qué cosa, pareja ¿eh? de insoportable. Ay, No, pero y lo hace muy bien porque igual de insoportable en su rol, igual Insoportable, lo sí. logra. Pero a mí la verdad me gustó bastante. ¿Eh? ¿Te gustó bastante? Sí, señor. Estamos hablando de la película Marty Supreme, que se encuentra en cines. Alejandro, ¿qué te pareció? No, a mí no me convence. Creo que es la película que él se manda a hacer, que él diseña para intentar lucirse, pero en este esfuerzo y en este ánimo de querer ser el gran actor, o sea, simplemente acaba por caer muy gordo. Nunca siento que verdaderamente logre dar este do de pecho, hacer este personaje No lo da. entrañable. No lo da. Sí, o sea, siempre es esta gana de ir demostrando, por favor, véanme qué bien lo hago, qué buen actor soy, qué profundo estoy haciendo esto y qué capacidad tengo de levantar un argumento bastante sencillo solo por mi actuación, porque además, a ver si tiene algún aporte, a ver, es interesante la historia de este hombre que existió, pero que está ficcionado, que pudieron basarse, pero pasa nada. O sea, finalmente los vericuetos, el encuentro con todos estos personajes variopintos que dice Pilar, pues podrían ser anecdóticos, pero en el fondo no solucionan o no le dan peso a la historia. Entonces, de verdad, ir viendo a este hombre, quererse lucir y irlo viendo, que demostrar que es un gran actor, termina por caer gordo. A mí me pasó con Marty Supreme, que es una película histérica. Es histérica. Sí, sí. Entonces, cuando acaba dices, bendito sea Dios, porque Relief. todo el tiempo los personajes están acá, arriba. Y entonces, pues no hay, ahora sí, que una variedad de tempos, de situaciones, de estilos que podrían de alguna manera enriquecer la película. La película nada más se queda en histérica. Sí, qué bien juega ping-pong Timothy Chalamet. Seguramente le darán el Oscar, muy probablemente, o al brasileño, pero yo creo que se van a dar a Timothy Chalamet. ¿Sabes por qué creo que le van a dar el Oscar? Porque están apostando por su industria. Pues y es claro. un actor joven de 30 años que le espera una larga carrera. Y un Oscar le convendría muchísimo. Y recuerden que los premios son negocio. Sí, claro. Hablamos de Marty Supreme, que está en cines. Pilar, ¿qué te pareció? Tú que hiciste tan estupenda reseña.
estridente, esa es para mí la palabra, en esta histeria a la que en la que haces referencia, es de una estridencia, me tuve que tapar los oídos, yo ya no podía más, o sea, no porque la música no esté bien conectada para lo que quieren, el director tiene tendencia a esta cámara nerviosa, a estas cosas muy viscerales, con mucho close-up, donde van pasando todas las cosas, todos gritan, hay secuencias de más de 15 minutos. De puro grito. De puro grito. Sí. Y si Sí. usted quiere saber a lo que nos referimos cuando hablamos de sobreactuación, cuando alguien está overacting, podemos ver a este señorcito Timothée Chalamet. Chalamet. Ya mira, casi ya iba un correctivo, pero Sí. para la Maniwis, Sí. no para ti. Se lo estamos guardando, No, es que guardando los Timothée correctivos. Chamuqué. Es Ya que es chamuque, chamuqué, no, le chamuqué. dicen el tomatito saladet. Pero bueno, me parece histérica, estridente. Y para tocar los temas de la fama, el narcisismo, el sueño personal, ¿no? Porque de eso es lo que está hablando. por Tendría supuesto. que ser. Y una obsesión del ego trip, porque, Sí. y aparte el personaje de la vida real era igual, sí era muy estridente, muy inmamable, Embaucador. ¿no? Ok, Sí, perfecto. porque vi fotos, vi cosas, porque fue muy famoso, era un personaje como de culto en Nueva York, precisamente por este rollo del ping-pong, sí era muy bueno en el ping-pong, pero era como un showman, ¿no? O sea, hacía todo un espectáculo, apostaba, murió grande, siendo como muy famoso en su circuito. Y ya al ver fotos y cositas del Real, que se llama Marty Reisman, sí tiene este rollo histérico, pero el director nos llevó la histeria a toda la película y más la sobreactuación, más todos los episodios un poco inconexos para que provoque aún más histeria, no acaba por cerrar tramas, ¿no? Que abre. Y luego también, ante tal congestionamiento de histeria y exaltación, tiene un final happy, así de Sí, esos no, que no, sabes de, ay, no ¿Tanto para mames, esto? mi amor, tanto que la hiciste de pedicure para acabar con este final pues de superpermanencia voluntaria del 5, así de, o sea, ya saben de este tipo. No era del 5. Sí era en el 5, pero Sí, era sí, de permanencia sí, voluntaria. sí, Sí, era en sí. el 5. O sea, de este tipo de películas que dices, pues no manches, o sea, de las cursis de Netflix, de esas series de patinadores, ¿no? Ya saben, pero patinadores de patinaje artístico, que todas son así de que acaban en, ay, no, o sea, Como dices, castillos- no manches. castillos de hielo, ¿no? Ándale. Por ejemplo. Entonces dices, me estás presentando a un personaje estridente, todas las relaciones, porque todas sus relaciones son súper weirdas, Claro, claro. raras, cortas escenas para seguir con otras, no me das un segundo de aliento. Para acabar con esa mamada de final, no la hubieras acabado ahí, porque la historia del tal Martin Reisman es mucho más complicada. Ahí está, pero contaron un pedacito como en la de Bob Dylan, También que es contaron un un pedacito. Y él es inmamable. Bueno, Timothée. Sí, insuperable. Tímote, vamos a la votación de Marty Supreme, que se encuentra hace varias semanas en cines y hasta ahora nos animamos a meterla. Checo Sound, ¿ver o no ver? Ver, Ok, Alejandro, no ver. yo digo no ver. Pilar, No ver. y son las que van a los Óscares, ¿eh? Pero recuerden que también en los Óscares la Hamnet, cagan. pero también hay 2, 3 que están buenos. Tenemos unas que son, Sí. bueno, valor sentimental Esa es y estupenda, ojalá Hamlet gane. son dos obras Que maestras. no van a ganar, obviamente, más que la actriz de Hamnet. La actriz de Hamlet va a ganar y yo creo que Valor Sentimental va a ganar mejor película internacional. Sí. Yo creo. Aunque hay por ahí otro par que dicen que Sirat. están muy poderosas. Sí, Sirat sí, también está hay muy muy buenas poderosa. Exactamente. Bueno, Que ya no las echaremos, ¿verdad? Ahora sí. ya nos las echaremos porque y vamos a hacer como siempre nuestra quiniela del Oscar y todo esto. Y vamos a iniciar hablando de la película Una batalla tras otra que se encuentra en cines. Esta película es dirigida por Paul Thomas Anderson y el elenco es encabezado por Leonardo DiCaprio, Regina Hall, Benicio del Toro y Sean Penn. Alejandro, ¿de qué va Una batalla tras otra? Bueno, arrancamos con un grupo revolucionario que busca hacer justicia en un mundo que ellos ven patas para arriba, ¿no? Sobre todo buscan
pues arropar la causa de las personas migrantes, liberarlas y pues sobre todo evidenciar de lo que son víctimas, ¿no? Este esquema clasista, xenófobo, misógino, homófobo y demás. Y bueno, pues van por ahí. Sin embargo, vamos a sacar de esta historia a uno de los protagonistas, uno de los líderes, Bob, que de hecho tiene una relación con otra compañera, tienen una hija y a partir de ahí vamos a ver cómo entra en apuros este personaje porque un grupo antagónico, un grupo que en algún momento fue su rival, le secuestra a la hija. Y entonces lo vemos partirse o vemos desprenderse de estas causas o de estas defensas a nivel político o de lucha por luchar por su familia, por su hija. Muy bien, un aplauso Bravo, para Alejandro gracias, Brox. bravo, muchas gracias. Estaba dificilísima la sinopsis de una batalla tras otra. Maniwis, ¿qué te pareció esta película protagonizada por Sean Penn y por Leonardo DiCaprio? Mira, Maniwis, me gustó. Quiero ¿Te empezar gustó? por eso. Me gustó. Ok. A ver, corta no es, No. Maniwis. Corta no es 2 horas y 40. No, 40, casi 3 horas. Casi. O sea, corta no es. A ver, ¿qué sucede? Me gustó esta parte y sobre todo esta crítica social que hacen ante una situación tan fuerte que estamos viviendo en la actualidad, que es el trato a los migrantes. Sí. Y más en un país como en Estados Unidos. Esa parte me pareció muy interesante. Y después la película, después de la mitad, se me partió y se convirtió en otra cosa. Digamos, sin spoilerear, pero así es, se convierte en esta, digamos, típica película de padre buscando a su hija. En una road movie. Se Sí. convierte en una Sí, road sí, sí, movie. sí, sí. Ándale. Esa parte, sí, la verdad me desequilibró un poco, pero no quiere decir que me disgustó. ¿Y Ok. sabes por qué no me disgustó? Por las actuaciones. Están soberbias. Aquí está uno de los premios del Oscar, ¿eh? Yo lo creo. Por lo menos nominadas. una nominación, sí. Una nominación. Seguramente habrá nominación para Sean Penn y para Sean DiCaprio, Penn ¿eh? está, Sean Penn te está. lo comes. No, está Te genial. lo comes, está genial. Lo que representa además el papel, que eso fue a mí lo que me gustó muchísimo. Sí. Representa la misoginia, representa la xenofobia. No, la supremacía O sea, blanca. sí. Es lo que representa. Sí, eso es lo que a mí me gustó, más que en sí la historia y tal. Ah, yo no sé. La verdad es que yo quisiera decirles que me gustó. No sé si me gustó o no me gustó. Me pasa mucho con las películas de Paul Thomas Anderson. Salgo y digo, ¿qué vi? En esta ocasión puedo decirles que me entretuvo toda la película. Las casi 3 horas se me pasaron volando. Pero no sé si me gustó o no me gustó, porque toca muchos temas. Supremacía blanca, terrorismo, racismo, inmigración ilegal, lucha de poderes. O sea, toca tantos temas que a final de cuentas termina convirtiéndose en una road movie. Sí. Una road movie inverosímil, porque resulta que en una parte de la película, 3 de los personajes que era imposible que se localizaran unos a otros, bueno, pues se encuentran en la carretera. O sea, ¿para qué? Para que la acción continúe. Claro. Pero a mí me parece que tiene muchas cosas inverosímiles, creo yo. Checo Sound, ¿qué te pareció? Una batalla tras otra. Igualmente se me hizo entretenida, Sí. pero también siento que la forzan mucho. Esa última parte creo que es lo que más me divirtió. Sí está padre toda la cuestión esta de que es un grupo de choque y todo. Sí. Hay un momento que sí, a mí la música me estorba mucho. Quien hace toda la música es Johnny Greenwood, guitarrista de Radiohead, y yo le admiro mucho. Es un tipo que estudia, que ha hecho muchas bandas sonoras, y en esta es muy invasiva la música. Hay un momento que es así de, ya cállenlo a la chingada, por favor. Porque ni siquiera es como una cuestión que te meta en un estado de ánimo dentro de la película, sino que siento que a mí me estorba. Y sí, la actuación de Sean Connery, de correctivo. ¡Correctivo! ¡Ándale, Checo! Es que estaba yo pensando en Día de Muertos y ponerle algo a él, al maestro, pero no. No. Eso, ándale, para que no faltes. Para que no faltes, fíjate nada más. Sean Penn lo hace espectacular, la verdad, lo hace muy, muy bien. Leonardo DiCaprio sí, o sea, su personaje a mí me desespera y creo que, por supuesto, logra el cometido, pero Claro. sí, creo que a mí nada más me entretuvo.
Está mucho mejor DiCaprio en esta que en El Renacido, que fue la que le valió el Oscar. ¿eh? de acuerdo. Mucho mejor, mucho mejor. Alejandro, ¿qué te pareció una A batalla ver, tras otra? Me pasa lo mismo. No la sufro, no me la paso mal. O sea, de hecho, no me pesaron estos tiempos, pero sí creo que le sobran cosas. Quizás recursos, quizás momentos, quizás inclusive... Por ejemplo, a ver, esta mujer que es la pareja de Bob, que es la madre de la hija, que es una lideresa y es una mujer empoderada, ¿qué necesidad de hacerla tan sexosa, tan cachonda, tan ninfómana? O sea, creo que no le aporta nada. raya en lo ninfómana. En lo ninfómana. Sí, sí, Entonces, a ver, ¿qué aporta eso? Y sí creo que es un grave problema el cómo se desdibuja pues este compromiso o este interés con lo migrante o con la causa social, porque además arranca con eso y es como súper potente y tú imaginas, a ver, la causa. Y sí, a ver, creo que hay un mensaje en donde este hombre pierde el interés o por lo menos privilegia más la familia o la hija que eso, pero de todas maneras se convierte en algo que ahí está como una especie de cortina, pero no lo suficientemente contundente, no lo suficientemente claro. Entonces dices tú, a ver, ¿pero para qué? Ambiguo. Entonces sí hay por ahí como cabos sueltos, como hilos que no Pero acaban de... muchos cabos sueltos, Sí. que dices, cuando les conviene hay cámaras de seguridad, cuando les conviene no hay cámaras No hay de seguridad. cámaras. O sea, Ajá. ahora sí que es a modo de Paul Thomas Anderson, que lo que quería era contar su historia, pero le valió madre si conectábamos o no conectábamos. Y este marihuano, porque además pues es un personaje muy Sí, marihuano. sí, sí. El de DiCaprio. El de Sí, DiCaprio. el de DiCaprio. Yo pensé que yo dije, De mí no vas a estar hablando. No, de Paul Thomas Anderson, este marihuano. se entendió. A ver, te pasa lo típico de siempre, Alejandro. Empiezas en la mitad. A ver, Leonardo DiCaprio sale de marihuano. Que es un personaje muy marihuano. Sí. Y entonces tú dices, ¿en qué momento no pierde una efectividad y una concentración? Porque, a ver, está casi en su 100% Sí, y sí, con sí, una sí. capacidad casi superior a la policía, superior a todas las fuerzas de investigación. Bueno, con una agilidad y una habilidad y tú dices, ¿y en qué momento le pega la pachequez? Claro. No, bueno, sí, todo el tiempo le está pegando a la pachequez, ¿eh? Ahora, de que tiene una memoria brillante, la tiene, aunque se le olvida una clave muy importante, acuérdate. Sí, sí, sí. Acuérdense. Sí, claro. Se le olvida una clave. Un password. Sí. Un password, ¿no? Pero bueno, vamos a la votación de una batalla tras otra. Comenzamos con las rubias. Maniwis, ¿ver o no ver? Sí, sí, ver. Ok, Alejandro, ¿ver o no ver? No, no ves. Yo digo ver. Ándale. Ver, porque se van a entretener y ustedes me dirán si les gustó o no les gustó. Checo Sound, ¿ver o no ver? Ver. Ahí está. Yo llevando no, la contra. Rompiste la impolutez. Perdónenme. No, Perdona. pero está bien. Adoro que haya Pues sí. Voces divergentes. diferentes Está bien, criterios. está bien. O sea, si no, ¿cuál es el chiste? Y vamos a comenzar hablando de una película que está, pues, que ha estado muy premiada y que está con nominación al Oscar. Se llama El Agente Secreto, que se puede ver en cines. Esta película es protagonizada por Wagner Moura, que está nominado al Oscar como mejor actor, y está ubicada en el año de 1977 en un Brasil marcado por la represión de la dictadura militar. Marcelo, un hombre de 40 y tantos años con un pasado lleno de sombras, llega a Recife con la esperanza de empezar de nuevo y reencontrarse con su hijo. Pero su intento de redención se ve amenazado cuando descubre que es vigilado por las fuerzas del régimen. Perseguido y con su vida en peligro, Marcelo deberá enfrentarse a viejas culpas y tomar decisiones imposibles mientras las amenazas se ciernen cada vez sobre su cabeza. En una ciudad llena de tensión y miedo, el pasado no ha terminado con él. Estuvo buena mi Muy bonita. Muy buena. Qué bueno verdad, porque yo la creo leí. que- Gracias. ¡Bravo! La leí. La leí, A ver. pero la verdad es que sí queda clarísima toda la sinopsis de qué va. Porque, a ver, la película tiene un ritmo muy lento. Lento, A ver, sí. ¿qué te pareció, Alejandro? A mí me gustó, o sea, creo que tiene esta capacidad de escudriñar en cómo afectan estas dictaduras y sobre todo, pues, la herida que deja a nivel individual, a nivel social. Creo que ese es uno de los elementos más potentes y mejor logrados.
La actuación de él es brillante, o sea, creo que sí merece esta nominación al Oscar. Yo lo encuentro muy bien actuado, no solo él, o sea, creo que es un ensamble actoral que a mí me resultó bastante holgado. Y creo que descubrimos este cine brasileño que ya habíamos visto el año pasado, ¿se acuerdan? Buenísima Aún esa estoy película. aquí. Con Aún no estoy aquí, que es una película que nos marcó. Creo que el miedo de muchos era que se pareciera o que hubiera similitudes, porque había el tema en común de la dictadura, del sufrimiento que Las deja o de décadas que se las tocaban. décadas, pero no creo que está perfectamente bien resuelta para ser individual, para ser contada de manera distinta. A mí se me antojó conocer más este periodo histórico, se me antojó tratar pues de meterme, de entender, de como latinoamericano, pues saber qué pasó en un país que tiene ciertas similitudes finalmente con el hemisferio. Pero que siempre nos queda lejos. Que nos queda lejos, exactamente. La barrera del lenguaje, la barrera de la distancia. Entonces, a mí, desde esa perspectiva, me llamó muchísimo la atención y la sentí, pues, interesante. Creo que sí tiene esta parte de que es muy lenta, que tiene hasta cierto punto, pues, una narrativa sencilla. O sea, es medianamente simple, porque es el conflicto de este hombre, y por más que esté aderezado con todo lo que está pasando alrededor y con los conflictos, que le falta quizás un poco de mayor fuerza a la narración o a la historia. Al tronco, Exacto, para ser original. mucho más potente, porque aquí es potente por la dictadura, por el sufrimiento y todo, pero la historia de él lo es, pero quizás no arrolladoramente. No sé si totalmente, coincidas. sí. Yo no coincido contigo. A mí la película, reconozco que es una puesta en escena muy interesante, que los actores están muy bien, pero la película me pareció aburrida, me pareció muy lenta. Me parece que dan por hecho que nosotros conocemos a pie juntillas lo de la dictadura militar en Brasil y no es así. Él está muy bien, es una actuación muy contenida, pero en ningún momento da el do de pecho. Y entonces, ahí, para mí, ahí pierde méritos para obtener un Oscar. Es una actuación contenida todo el tiempo, pero tendría que dar el personaje el do de pecho y no lo da. Entonces, a mí, esta película, El Agente Secreto, perdón, pero me pareció aburridísima. Reconozco que está muy bien hecha, muy bien actuada, que el tema es interesante, que él está muy bien con su actuación contenida, pero a mí me pareció sumamente aburrida. No sé qué te pareció a ti, Pilar. Coincido mucho más contigo que con Alejandro. La verdad es que los primeros 8 minutos de la película dije, ¡guau! Guau, ahí viene un peliculón de nervios, ¿no? Porque suceden cosas muy fuertes, muy extrañas, que te alteran como espectador los nervios y dices, el agente secreto, ¿qué va a pasar? La dictadura militar en Brasil, Después de esos 7, 8 primeros minutos, se me empieza a diluir como yogur echado a perder En tus manos. en mis manos. Exactamente. Porque se tardan, la película dura 2 horas. Casi 3. Casi 3, Casi 2 horas 40. Y se tardan 1 hora 40 más o menos, haz de cuenta, para enseñarnos a los personajes, para ver en qué está transitando este hombre, por qué si lo persiguen, quién lo defiende, quién no. Pero todo se queda en esta sensación de bzzz. No hay picos, no hay crestas, no hay picos, no hay crestas. Se queda como en un zumbido latente que tal vez es lo que quiere el director, de qué es lo que pasa con una sociedad, con la gente cuando vive este tipo de cosas. Se quedan en un zumbido latente, es verdad, porque se habla de incluso, pues como se va desarrollando la película, de cómo se heredan estos estados, el haber vivido estas situaciones como persona, como familia, como sociedad. A mí me parece súper aburrida, de verdad. Y con respecto a la actuación de él, si bien yo no quiero que sea puro do de pecho y una exaltación constante como en otras que vamos a analizar un poquito más adelante,
A mí me parece que su nivel de contención también llega a no ser una actuación brillante, porque hay momentos en que parece que de verdad no le está pasando nada cuando está sometido a situaciones fuertes, a por lo menos sentir que los agentes de la dictadura te están persiguiendo. Y él siempre de un flemático, vamos a decir casi una actuación inglesa de esas flemáticas, de no me pasa nada. A mí tampoco me pareció espectacular la actuación de él. Y una película muy premiada. Estamos hablando de El Agente Secreto, una película brasileña que se encuentra en cines y que le fue muy bien en Cannes y que está ahora sí que rumbo al Oscar Y él ganó en el esta Globo de carrera. Oro. Él ganó el Globo de Oro, En Cannes exactamente. también el mejor actor. En Cannes, el mejor actor. Checo Sound, ¿qué te pareció El Agente Secreto? También se me hizo bastante pesada. Creo que esos primeros minutos están buscando la paranoia de quién es este hombre, cómo se va a desarrollar. Por supuesto que sabes que en este tipo de dictaduras, en todos lados hay estos agentes secretos que están buscando quién está por traicionar a la dictadura o quién no está contento con la dictadura. Y acá no construye la paranoia total. A mí me gusta la producción porque eso sí, es una cápsula del tiempo, del 70. Está perfecto. Los automóviles, o sea, ellos Sí. hacían la manufactura de estos Volkswagen y toda esta cuestión. Y eso es estupendo, pero la verdad sí, lo siento muy monocromático. O sea, no siento que se impacte. En lo emocional incluso, Sí, ¿no? o sea, hay un momento en el que se reencuentra con su hijo. Ni siquiera hay una emoción ahí y tampoco es como que sea el tipo, o sea, es un tipo que está en tecnología, es un tipo que es un tipo común, pues, o sea, sí esperarías una reacción, algo más, y siento que nunca llega, que te quedas esperando, y la verdad es muy lenta. Entonces, honestamente, sí, yo sí me empecé a cuestionar de, híjole, pues, ¿cómo están las otras, no? Las otras películas, ¿para que esté contendiendo? En los People's Choice, acuérdate que le dieron en la alfombra roja, al director le dieron el premio. Fíjate. Y era que fue una nacada hacerle eso, por supuesto, pero era de, bueno, o sea, yo también estaba esperándola porque aún estoy aquí. A mí se me hizo una película genial. Ella lo hace estupendo. La verdad, la narrativa que tiene esa película, todo, o sea, y es la misma dictadura. Están hablando prácticamente de los mismos mismo años. periodo. Sí. Y cómo de pronto el dictador, más bien la gente del dictador elegía una persona que no les estaba estorbando y se los llevaban y los perdías para Sí, como siempre. una Gestapo, como, Claro. ¿no? Es Sí, lo sí, que sí. viven las Totalmente. personas que están en contra de las dictaduras, que se quedan en los países, ¿no? Mi madre, refugiada de la Guerra Civil Española, sale, ¿no? Pero cuenta que cuando regresa a España, muchísimos años después, ella le preguntaba a la gente que, pues, que eran de izquierda, ¿no? Que eran de la República, que se habían quedado, que qué había pasado. Y dicen, no sé si fue peor irse o quedarse, porque sentíamos todo el día que alguien nos estaba persiguiendo. Fíjate nada más. Sensación que no se transmite en esta película El Agente Secreto. Que bueno, seguramente a la crítica le encantó porque está en todas las ceremonias incluida, le fue muy bien en Cannes, pero también recuerden que en Cannes le dieron el premio de mejor actriz al elenco femenino de Emilia Pérez. Sí. Que a mí la película de Emilia Pérez me gustó y me gustó mucho la actuación de Carla Sofía, muchísimo. Pero, por ejemplo, le dieron el premio a Selena Gómez, si no me equivoco. A las tres, Sí. ¿eran en las tres? No, a las cuatro. Cuatro actrices. Mm. Claro Cuatro que sí. actrices. 4 actrices. Entonces tampoco podemos confiar mucho. No, Sí, no, ¿no? y espérate, y Cannes gana a Nora, Ujú. y a Nora gana también en los Óscares. Y a Nora es una película muy Menor. mediocre, muy menor. No, es lo que porque nos había gustado y demás, pero Nos gustó, pero es una película menor. Sí. Pasa. es como me preguntan que si yo había dicho que me gustó Bugonia, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Y sí, pero es una película menor para contender en los Óscares a partir de otras películas. Sí, hay un comparativo, perdonando. Y bueno, vamos a nuestra decisión. Ahí está difícil. Checo Sound, ¿ver o no ver? No ver. Alejandro, ¿ver o no ver? Definitivamente sí ver. Ok, yo digo sí ver si usted le interesa estar al tanto de todas las películas que contienden para el Oscar. Si no, no ver. ¿Ok? Pregúntame. Pilar, ¿ver o no ver? Lo que dijo Horacio por 2.
Ok, perfecto. Porque sí, Quedó ambiguo, no puedes quedó decir, ambiguo. no puedes decir no ver porque tiene muchísimos valores. Tiene muchos Pero valores. la verdad, si fuera así, que no estuviera contendiendo para Óscares y demás, tal vez yo diría no ver. Exactamente. A continuación, vamos a analizar una película llamada Valor Sentimental o Sentimental Value, que se encuentra en cines y es una película también que está muy nombrada en todas estas entregas de premios. ¿De qué va Valor Sentimental, Pilar? Quiero decirles que esta película es noruega, ¿sí? ¿Y de qué va? Pues tras la muerte de su madre, dos hermanas, Nora, ella, esta chava, es actriz de teatro, es muy talentosa, pero emocionalmente está como inestable, no está bien. Y Agnes, la otra hermana, es una chica que es historiadora, que está más dedicada a lo académico. Ella también es madre, tiene un chavito y está casada. Estas dos hermanas, después de la muerte de su madre, se reencuentran con el papá. El papá es un cineasta bastante carismático, ha tenido sus éxitos, se ve que es súper egocéntrico y las abandonó varios años atrás. El papá quiere reconciliarse, sobre todo con Nora, y él ha escrito un guión cinematográfico y la invita a ser la protagonista de la película. Nora, evidentemente, le dice que no, porque se ve que le tiene un gran resentimiento al padre. A partir de haber cerrado esta compuerta en ese momento, pues la verdad es que todos los lazos familiares entre el papá y las dos hijas se van a ver afectados. Estamos hablando de Valor Sentimental, película noruega que Exactamente. ya se encuentra en cines. Es otra película donde también, fíjense qué casualidad, el arte redime a los personajes. Porque el papá de estas chicas llega con el guión para que esta Nora tenga el privilegio de hacer el papel principal. Y Nora dice que no. Y entonces vamos a ver todo este trayecto del padre por lograr hacer la película y reencontrarse de una buena forma con sus hijas y con su nieto, ¿no? Sí. Estamos hablando de Valor Sentimental, una película noruega. Maniwis, por favor, ¿qué te pareció? Me gustó mucho Maniwis. Tenemos que tener en cuenta que es un tipo de cine que si a usted le gusta Rápido y Furioso, no olvídelo. No. Aquí no nos interesan ni las escenas de acción, ni las escenas que te dejen apantallado por la tecnología. Aquí nos vamos a lo que la película te quiere dejar a ti como ser humano. Una película que habla de la nostalgia, del abandono, del rencor, de la decepción. Pero también del arte. Sí, y claro. También del arte. Obviamente. Y me gustó mucho cómo uno de los personajes principales es la misma casa donde crecen. Eso me pareció hermosísimo. No hay que dar spoilers, pero no creo tampoco que sea para todo público, la verdad. No lo creo. No, es un cine incluso a otro tempo. Sí, incluso algunos hasta se pudiesen aburrir, creo. Sí, podría ser. Puede ser. Si no conectas, sí, claro. Si no conectas. Pero si usted se deja precisamente conectar, creo que le va a dejar un gran sabor de boca. Ok, estamos hablando de Valor Sentimental, película que está, bueno, muy homenajeada, muy bien reseñada, muy bien criticada. ¿A ti qué te pareció, Alejandro? La adoré, me parece fantástica. Y ahorita me cagó. No, me parece qué bueno. de una inteligencia todo. O sea, cómo resuelves este argumento. Efectivamente, parte de la casa, como dice Maniwis, el hecho de que recuerdan cuando Nora escribe un ensayo para la escuela en donde la fuerzan a tomar o convertirse en un elemento, o darle vida a un elemento, y lo hace de su casa, precisamente una casa que ha visto por lo menos a 3 generaciones anteriores a la suya, de su familia, vivir ahí. Y creo que el hecho de que cada una de las personas involucradas tenga una expectativa después de la muerte de la madre, de lo que va a ser el destino o de lo que va a pasar con la casa, si la van a vender, si la van a heredar, si la van a utilizar para X proyecto, habla también o es un
un hilo conductor con las expectativas de cada una de las personas involucradas en la vida, en las relaciones, y cómo ahí tienen que ver todos estos elementos que mencionó Maniwis. El rencor, el coraje, la frustración, el sentimiento de abandono, el reclamo, y cómo cada uno también tiene una manera diferente de vivir los duelos, estos resentimientos, y curiosamente, volvemos a lo mismo, es el arte, aquí en este caso el cine, el que logra reencauzar y aparentemente algo que estaba imposible de volver a armarse, como si fuera un jarrón que se hubiera hecho trizas, gracias a que pues hay un proyecto ahí, logra la familia medianamente volver a recomponerse. Bueno, pero ya no digan más porque están spoilereando. Estamos ahora sí que tan excitados con, por lo menos, Hamnet y Sentimental Value, a mí me parecieron dos joyas cinematográficas. Estamos hablando de Sentimental Value en este momento. ¿Tú ya hablaste? No. Ya. A ver, por favor. Yo nada más hice la sinopsis. Tú hiciste la sinopsis. Bueno, pues es un guión que me pega por donde lo veas, obviamente, ¿no? El abandono del padre por el arte mismo del padre, sea una de las bellas artes, ya sea el cine, sea la pintura, una hija que se dedica al teatro como una salvación ante la ausencia y la pérdida, Sí. ¿no? Y que logra restablecer su vida a partir de otro arte que es el teatro, porque aquí ella es actriz de teatro principalmente y no ha querido hacer cine por la misma, el choque que tiene emocional con el padre, ¿no? Pero como también todos esos lazos, todas esas, la hermandad es otra cosa que se menciona en esta película, como al tener hermanas también te salvas, o sea, yo cuando la veía dije, es como si me hubieran escrito este guión a mí, es parte de mi vida. No. Ahorita que lo está contando Pilar, hay muchas coincidencias entre la película y la vida de Pilar. Totalmente. Sí, no, bueno, totalmente. el pánico sí. escénico que de repente en los últimos tiempos me ha entrado, ¿no? Antes de entrar a escena en el teatro. Y ella lo dice cuando se lo están preguntando. Dice, es que cada vez la responsabilidad es mayor. No es que me dé miedo el que me vaya a equivocar o no. No es la responsabilidad que tengo con el escenario. No, bueno, ¿qué les puedo yo decir de esta película? Me identifiqué por todos lados. A mí el tono me parece maravilloso. Amo las series finlandesas, de Dinamarca, suecas. Entonces, la verdad es que adoré esos silencios en donde puedes encontrar respuestas existenciales a los dolores de Claro, antaño, totalmente. ¿no? Entonces, eso de que si es lentita o rapidita, ya no, señores Ya y no nos señoras, ya no importa. nos importa. ¿Por qué? Nos vale madre, No, nos vale en madre. el sentido cuando es una muy buena película. Hay otras que decimos, híjole, Dios mío, No, que sí, wherever, sí. ¿no? Ah, claro. Que flojera. Pero aquí los silencios son valientes, son valiosos porque te religan a tu historia, a la historia de los personajes, ¿no? Y la casa. Bueno, pues, ¿qué podemos decir no nada más de esa casa? La casa de la tuya, lo sé por la casa de tu madre, lo sé por la casa lo sé por la casa de tu madre, lo sé por las casas paternas, ¿no? Esa casa donde crecimos, esa casa donde sabíamos perfectamente cómo sonaba la madera al subir un escalón, cuando rechinaba una viga. Obviamente, yo cuando me salí de la casa, pues, materna, donde viví, hice con un taladro un hoyo, le escribí un poema. Ay, fíjate, ya voy a llorar. Y lo guardé dentro de la pared. Ay, mira. Ay, mira, mi Pilar. Ay, genial. Eso es el arte. Eso es el arte. Conectar. Y Pilar, que es artista, conectó con esta Así es. obra maestra. Perdón por el... No, pero a ver, por ¿cómo crees? favor. Al contrario. Estamos, verdaderamente, el chiste es que este podcast sea orgánico. Entonces, Orgánico. claro que me identifiqué por todos lados y me parece bellísima. Amén. De que las actuaciones también son Uy, uy, uy. espectaculares, porque ese grado de verdad es que es un grado de verdad con emoción. Ser verdadero no es ser, como decimos, quijada caída. Ser Ay, no. verdadero actuando no quiere decir que no le pongas emoción, quiere decir que estás en el ahí y en el ahora, contando la historia que tienes que contar. Hay algo muy interesante en esta película, Valor Sentimental, que es desmontan la casa de la madre que muere en el primer minuto de la película. Y entonces los objetos
empiezan a cobrar sí. un valor sentimental. Y lo digo porque yo acabo de desmontar la casa de mi mamá y hubo una cantidad de cosas que tenían valor sentimental que tuvimos que vender a precios muy bajos o regalarlos. Sí. Porque esos muebles o esos adornos, pues ni en la Lagunilla. No sé por qué. Pasa que se están vendiendo tantas casas y se están vaciando tantas casas que pues no iba a ser la casa de mi mamá la excepción, pero me recordó Sí. eso, la Sí, película. Y que además, Horacio, no para todos cada cosa significa lo mismo. Eso también, por Es bien ejemplo, importante. cuando empiezan con la repartición o con la desmontada, pues dice, hay unos papeles viejos, dice una de ellas, que le ofende a la otra. Dice, a ver, ¿cómo que nada más son los papeles que...? No, es la historia de nuestra vida, es la historia de la familia. Estamos hablando de valor sentimental que se encuentra en cines. Checo Sound, ¿qué te pareció valor sentimental? ¿Qué puedo agregar después de todo lo que acaba de decir Pilar y acaban de decir ustedes? La verdad, nada más es eso. Es un ritmo muy diferente que la verdad se puede disfrutar cuando hay un buen guión, cuando hay buenas actuaciones. Me llama mucho la atención que no percibía siquiera que hubiera música acompañándoles, que aparte es como muy orgánica. No se siente que estén actuando en ningún momento, se siente que te están contando algo que le puede pasar a cualquier persona en cuanto pierdes un ser querido, que por supuesto en este caso pues era la columna vertebral, la mamá de la familia, y entonces pues el papá está tratando de redimirse, de encontrar nuevamente una relación con las hijas que va a ser muy complicada porque hay muchas heridas detrás de todo eso. Sí, porque además Es difícil. el papá es un cineasta que se la pasó trabajando y por andar trabajando y haciendo películas abandonó a las hijas. No, y en el proyecto que está abordando vuelve a abandonarles de alguna forma, o sea, se También- las vuelve a aplicar. Entonces es como darte cuenta que el tipo está ensimismado, que el tipo es absolutamente egoísta y ellas siguen siendo esas niñas abandonadas a pesar de ser unas adultas. Entonces Exactamente. es fuertísimo. Sí. Bueno, ya hablamos todos de valor sentimental. sí. Valor sentimental que se encuentra en cines. Comenzamos con Pilar. ¿Ver o no ver? Pero súper archimega re que te recontra. Ver de que te quiero ver. Yo digo ver también, valor sentimental. Checo. Ver. Ok. Alejandro. Corra a verla. Maniwis. Clararira que ver. Ok. Impoluto esa Impolutos, parte. impolutos, Sí. impolutos. Esto fue Farándula 021. Recuerda, un nuevo episodio cada jueves.